que el dueño de la empresa o el que está iniciando una empresa o haciendo un emprendimiento, lo primero que debe de hacer es conocer de contabilidad. Conocer un balance general, un estado financiero, unas variaciones en cuestión de lo que entra, lo que sale, sus activos, sus pasivos. Y no tanto porque él vaya a llevar la contabilidad. Para eso va a tener probablemente un contador que le vaya a pagar. Pero sí es importante que conozca lo esencial de los estados financieros para que en la toma de decisiones pues, pueda invertir, pueda mejorar o pueda retraer gastos o pueda, no sé, de cualquier tema, ¿no? ¿Me explico? Entonces, de ahí es la clave de que cualquiera que vaya a emprender o a hacer un negocio sepa por lo mínimo los estados financieros básicos. O sea, que aprenda un poquito de contabilidad para esta toma de decisión importante. ¿Cuántas veces no te han dicho, échale ganas? ¿Cuántas veces no te han dicho, ya sal de esta relación tóxica? ¿Cuántas veces no te has dicho, la terapia no funciona? Te invito a que aprendas a escucharte y a tomar conciencia. Recuerda, la solución está sanando desde el corazón. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Estoy súper contenta de estar aquí con ustedes nuevamente en un episodio más de Sanando desde el Corazón con Lorena Garzón. Y bueno, pues hoy tengo un invitado muy especial de un tema muy interesante que creo que a todos nos va a poner a temblar para saber cuáles son estas nuevas normas que estaremos hablando acerca de lo que necesitamos hacer nosotros como ciudadanos para poder cuidarnos tanto nuestra salud emocional como también nuestro bienestar económico. Él es Ignacio Pastrana. Nachito, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Lore. ¿Cómo estás tú? Muy bien, pues yo estoy muy contenta de tenerte aquí, de invitado, porque bueno, yo sé que traes una trayectoria muy importante con consejos también que creo que a todo mundo nos va a servir, sí, que todo mundo tenemos obviamente muchas dudas acerca de los negocios, cómo manejarlos y sobre todo en uno de los reels que yo vi, o sea, sí le tenemos miedo al SAT. Eso es una sí, realidad. Es una realidad, sí. Platícanos. ¿Cómo es esto? Lo que tú haces. Mira, tengo 23 años dedicándome a la asesoría fiscal financiera. Ya tenemos un ratito ahí estudiando y preparándonos. Pero en las redes sociales empecé a ver que mucha gente faltaba el cuestión de conocimiento para un tema financiero, parte emocional, pero un tema financiero desde pues, llevar bien sus finanzas, bien sus empresas o literalmente pues, que conozcan un poco del pago de impuestos. Entonces empezamos en las redes sociales a dar pues, pequeños tips financieros, hacks financieros, fiscales, pues, para las declaraciones anuales, para N cantidad de cosas en cuestión de que a veces uno está el día a día y no está al pendiente o tiene un contador o a veces que ni llevan nada, ¿no? Entonces empezamos a hacer esos tips y ha funcionado porque la gente, digo, así como luego te dicen no es cierto, sí es cierto, pues realmente la gente se ha evolucionado para decir, pues pagos de impuestos, declaraciones, mejora continua y así he también asesorado a muchos amigos hoy en día futbolistas. Sí, fíjate que yo creo que tenemos siempre dudas. Cuando tienes una empresa, primero lo que hacemos es dudar y segundo no preguntar. Sí. Eso es terrible, ¿no? No preguntamos porque nos da miedo preguntar a lo mejor algo que sabemos que no está bien, ¿no? Entonces, desde ahí, la falta de comunicación que tenemos a lo mejor con los contadores, ¿no? Y que también hay contadores que no se prestan para decirte la realidad fiscal que tú tienes, qué es lo que está pasando contigo, ¿no? Entonces, de repente te van llegando ahí mensajitos del SAT y después, oye, ¿qué pasó? Dime. Y te dicen a lo mejor todo lo contrario cuando a lo mejor ya tienes un problema ya grande. Sí. Entonces, ¿cuáles serían, o sea, en tu experiencia que has trabajado obviamente con futbolistas y con más personas, empresarios pues grandes, ¿no? La problemática más grande que tú ves en las empresas y en las personas que no tienen una buena información acerca de las finanzas. Justamente, digo, parte de las pláticas o a veces conferencias que doy es uno de los puntos claves que yo siempre le digo es que el dueño de la empresa o el que está iniciando una empresa o haciendo un emprendimiento, lo primero que debe de hacer es conocer de contabilidad. Conocer un balance general, un estado financiero, unas variaciones en cuestión de lo que entra, lo que sale, sus activos, sus pasivos. Y no tanto porque él vaya a llevar la contabilidad. Para eso va a tener probablemente un contador que le vaya a pagar. Pero sí es importante que conozca lo esencial de los estados financieros
para que en la toma de decisiones pues, pueda invertir, pueda mejorar o pueda retraer gastos o pueda, no sé, de cualquier tema, ¿no? ¿Me explico? Entonces, de ahí es la clave de que cualquiera que vaya a emprender o a hacer un negocio sepa por lo mínimo los estados financieros básicos. O sea, que aprenda un poquito de contabilidad para esta toma de decisión importante. Y que no la tienes. La realidad es que no la tienes, ¿no? Porque tú crees que cuando contratas a un administrador y un contador, a lo mejor externo, pues ellos te llevan absolutamente todo y a lo mejor hasta, bueno, a mí me ha tocado ver, no conmigo, pero sí con otras personas hasta alterar los resultados. Claro. ¿No? Es que si conoces, yo les digo a veces, a ver, está muy, muy fácil. Para empezar con uno, ¿no? Todo el mundo generalmente sabemos cuánto ganamos, porque pues, es lo más fácil. Pero yo siempre les hago una pregunta, ¿sabes con cuánto vives al mes? Si no sabes con cuánto vives al mes, ¿cuántos son tus gastos mensuales? Fijos. ¿Cómo quieres llegar el día de mañana a invertir, a generar, a ahorrar, a vacacionar, a lo que tú quieras? Porque si no sabes con cuánto vives al mes, entonces pues tal vez tienes una deficiencia de decisión importante. Puedes tener pérdidas o puedes tener una muy buena utilidad, pero pues no las estás reinvirtiendo. Entonces, si sabes exactamente con cuánto vives al mes, sabes en dónde puedes invertir, generar y crear. Y ahí está la clave. Que eso lo traspasas a una empresa. Si sabes con cuánto vive tu empresa, sabes hacer la toma de decisiones correctas. Claro, porque ahí decides cómo reducir gastos, ¿no? Claro. Sí, porque podrás ganar un dineral, pero... Gastas un dineral. Sí, exactamente. Entonces, ¿de dónde está? ¿De dónde? Hay muchas personas que luego ahí les hago las pláticas y les digo, ¿cuántas plataformas de streaming? Y está bien fácil. ¿Cuántas plataformas de streaming puedes tener? 5, 4. Dime en qué tiempo ves 4 plataformas de streaming. Y son 200 pesos por cada plataforma. 800 o 1,000 pesos. Que tengas una. 2 máximo que dices, pues bueno, si tengo hijos, pues tal vez la de los niños, probablemente. Pero no 4 o 5 que no tienes el tiempo. Tienes la facilidad de cancelarla y el siguiente mes contratarla y así ir campechaneándotela y no gastos hormiga que dice uno de 800 pesos. Sí, pero si lo divides o lo multiplicas, pues es una salida, la gasolina o algo, pues a fin de cuentas. Fíjate que eso que tú dices es tan cierto. Yo me acuerdo que a mí mi esposo me dijo, si tú quieres ser una buena administradora, administra tu casa. Porque si en tu casa no administras, no vas a saber administrar una empresa y eso es una realidad, sí. ¿No? Porque hay gastos que son innecesarios, pero ni siquiera los apuntas. Y obviamente, cuando te llega a lo mejor tu nómina o lo que sea, pues dices, no me alcanzo, pues no, ahí traes un déficit, ¿no? Y es por la mala, pues ahora sí que no es el mal hábito, la mala información de no saber cómo poder llevar esta contabilidad también en casa. Sí, a fin de cuentas de ahí partes, de un efecto personal. Si sabes cuidar tus finanzas personales, pues obviamente las ajenas las vas a cuidar mucho mejor. Pero si cuidas bien las tuyas, pues bueno, tienes toma de decisiones. Así no tienes de que no me alcanzó el dinero de que me pagaron o que cobré o que hice, porque si no ya tienes un déficit o estás utilizando fondo de ahorro que no lo tienes que utilizar. ¿Tú estudiaste contabilidad? Sí, estudié contabilidad. Estudié una maestría en impuestos, un diplomado internacional y un doctorado en ciencias de lo fiscal. Wow. O sea, no es que mi papá me dijo, ¿estudias o trabajas? Entonces mejor estudié nomás. No, bueno, pero también traes una buena escuela, ¿no? Yo ahí con tu papá. Pero a ver, dime, ¿en qué momento, o sea, obviamente decides tú estudiar contabilidad, ¿no? ¿En tu familia ha habido contadores? ¿Sí? Mi papá. ¿Tu papá es contador? Okay. Sí, aunque nunca ejerció. Bueno, sí, muy poquito. Bueno, pero pues, sí. Para manejar sí, claro. la agencia. Sí. Entonces, tú vas viendo que así son las cosas, pero después dices, ok, ahora voy a hacer que la gente tome esta conciencia, ¿sí? Del bienestar financiero. Entonces, ¿cuándo diste este paso de poder comunicar a la gente? Que esto a mí se me hace muy importante. Muy importante porque todo mundo ganamos dinero. Y todo el mundo gastamos dinero. Es correcto. Y todo el mundo se queja de que no se le alcanza el dinero. ¿En dónde está la fórmula para que puedas tener un beneficio con? Yo lo digo porque todo lo que transmito literalmente en las redes sociales, y eso yo ya hice después un análisis de que todos los que a veces estamos del otro lado de las redes sociales,
transmitimos desde el efecto que ya nos pasó eso y estamos transmitiendo para que no les pase a ellos. Ajá. Ese para mí creo que es un punto fundamental porque todo lo que yo transmito en cuestión de llevar bien las finanzas personales, porque también me pasó en su momento estudiando y teniendo empresas donde tal vez llegaba, como tú dices, tal vez mucho recurso y pues así gastabas o gastabas de más y te creías que siempre va a estar el recurso ahí. Entonces yo lo empiezo a transmitir desde el hecho de ya me pasó y te transmito lo que me pasó para que no te pase a ti y para que tengas conciencia el llevar tus gastos personales, tus finanzas, tus empresas, todo lo que va conllevando. Entonces también desde el hecho desde qué te pasa a ti emocionalmente, por eso te decía que las finanzas también es un efecto emocional. Gastas a veces por algo banal que no lo necesitas. Compulsivo. No lo necesitas. Y la fórmula, yo hice, en su momento hice una fórmula que no es tampoco la panacea, pero a mí me funcionó, que le puse como activa más. Activa más la mente, las emociones y las finanzas. Si tienes una mente clara y preparada, en esa mente es que tu primera empresa es tu cuerpo. Si tú le das optimización al cuerpo, le das ejercicio, alimentas bien, entonces tienes emociones más tranquilas y no gastas por un efecto de vacío. Y se va a las finanzas personales. Fíjate. Creo. No sé si esté bien o mal, pero me ha funcionado, ¿eh? ¡Wow! No, yo creo que sí, ¿no? Fíjate que este abordaje que tú haces se me hace muy padre porque es una realidad, ¿no? Muchas veces compras por llenar ciertos vacíos, ¿no? Y que tal vez compres y compres y compres y nunca los vas llenando, ¿no? Pero cómo también hacer conciencia de cuáles son los vacíos que tienes para empezar a trabajarlos y que yo lo podría a lo mejor descifrar o decir en abundancia, ¿no? La gente se queja de que no hay abundancia, pero porque también no hay abundancia mental. Estoy de acuerdo contigo. Si tú hablas desde una carencia de que yo jamás voy a ganar dinero, no sirvo para nada, porque en eso lo aprendiste, pues obviamente llegas de grande y obviamente ni ganas dinero y te sientes que no sirves para nada y por lo tanto no eres abundante. Porque las palabras tienen poder. Es correcto. Exactamente. Sí. Y más porque y les hago mucho énfasis porque también pasas por eso, o sea, donde también llegué a comprar cosas de marca y también estabas con el carro tal vez del año y cambiarlo cada año, afortunadamente. Pero después dices, ¿cuánto te dura el comprar algo? ¿5, 10 minutos la emoción? Y después dices, tengo culpa, arrepentimiento. El efecto es de que compres algo sin culpa y sin arrepentimiento. Y sin la necesidad de decir, voy a comprar una playera que traiga la marca enorme. La marca no es más grande que tú. Claro. Entonces, o sea, es bonito comprar ropa y que esté bien y todo, pero pues realmente No te que le define. des no te define a fin de cuentas. Entonces, creo yo que si tienen un día de que vayan al centro comercial o al mall, a donde vayan, y van a comprar una playera o unos tenis que realmente les guste, espérense un día más. Y si realmente lo necesitabas o te gustaba mucho, está bien. Pero si regresas y no lo necesitabas, no vas a regresar a comprarlo. Y ya te ahorraste ahí dinero. Claro, porque son las compras compulsivas, ¿no? Y claro, de alguna manera estás utilizando la inteligencia emocional, ¿no? La inteligencia emocional tiene que ver con esta parte en donde debemos de aprender a esperar, ¿no? A ser resilientes en estas decisiones que tomamos a veces a la ligera, ¿no? Y entre más compres, más adicción tienes, ¿no? Sí, porque se vuelve a fin de cuentas algo que no te va a llenar. No te llena emocionalmente. Tú estás comprando y volteas y después tienes 20,000 pares de zapatos que no usas tantos y entonces vuelves al punto donde no lo necesitaba y terminas regalándolos. Uh-huh. Me tocó en cuestión de que regalé un montón de ropa porque pues a fin de cuentas también después no me cuidé en un momento, pesaba mucho, no estoy muy alto, pero pesaba mucho. Y ahí es donde empecé a decir, si no me cuido yo, que es mi primera empresa, mi cuerpo, como quiero el día de mañana dar un buen consejo, una buena opinión o algo, si no me estoy cuidando yo. Entonces te haces ajuste y luego después bajé de peso, compré ropa y dije, no necesito tanta ropa. O sea, no necesitas el closet lleno de sacos, playeras, camisas. Digo, no necesitas tanto. Lo básico a veces
te da para estar el día a día y ya se te desgastó, pues tal vez te compras una camisa porque se te desgastó, pero no tener 50, 100 camisas. Sí, claro. ¿No? Y que a final de cuentas nadie se da cuenta más que tú mismo, ¿no? Sí. Y bueno, pues es que también, de alguna manera, cómo aprender a conocerte a ti mismo, que esto se me hace muy importante. Nunca había escuchado que mi cuerpo fuera como una empresa. Me encantó. Y sí es cierto, ¿no? Hay que cuidarla, Sí. hay que estarla alimentando, ¿no? Y de alguna manera el autocuidado que a mí se me hace tan importante, pues es lo que vas tú de alguna manera proyectando, ¿no? Hacia las demás personas. Pero esta empresa que nosotros tenemos, que es nuestro cuerpo físico, pues está conectada con una mente, pero que esta mente es social, porque en la parte psicológica tenemos un comportamiento social porque nosotros de alguna manera nos relacionamos con las demás personas, y no tendríamos esta parte, digamos, equitativa, ¿no? Pero cómo esta parte social o la sociedad de alguna manera influye en estas tomas de decisiones que no son tan buenas, ¿no? Que tiene que ver con el consumismo. Y entonces estamos bombardeados de tantas cosas y tú entras a internet y sale. Dices una palabra y te salen 1000 cosas, ¿no? Sí, también eso en las redes te sale, dices algo y ya te están saliendo los comerciales. Pero hoy en día creo que lo que primero que nos levantamos a veces en la mañana es scrollear, que hoy es el tema, ¿no? Te levantas y scrolleas. Y a todos nos pasa, a veces todo nos pasa. Pero te tarda a veces de esos 5 o 10 minutos, en vez de scrollear, pues agradecer, meditar, respirar. Y ya de ahí, pues ya ir poco a poco haciendo actividades, hacer ejercicio, leer, caminar. Que eso es alimentar realmente tu primera empresa, que es tu cuerpo. Si tienes eso, pues sueltas endorfinas, dopamina. Entonces, o sea, todo lo que a fin de cuentas eso te genera un bienestar y generar menos estrés. Así es. Por eso digo, creo que eso me ha funcionado, por eso a veces trato de transmitirlo a la gente que pues tome conciencia de eso para unas finanzas saludables. Y de ahí partimos. Claro, y que no creo que todo el mundo lo relacione. O sea, son como dos cosas completamente aisladas que sin embargo sí es algo que se complementa, ¿no? Claro. No, yo lo veo ahí digo, que en paz descanse el señor Carlos Bremen, o sea, el dinero del mundo. Y realmente el señor Carlos Bremen pues realmente pues era con sobrepeso y se murió lamentablemente pues por un tema de salud. Sí, claro. No por algo, digo, ya de muy grande o algo, sigue estando joven y era un tema de salud. Entonces, si empezamos desde un punto de vista que se puedan cuidar, y tal vez podrá tener enfermedad o no sé, a veces del tiroides, que no, pero ya hay tanta tecnología, tanta ciencia que pueden controlarlo y llegar a estar en un buen peso ideal o en un peso controlado. Y eso te ayuda, a fin de cuentas, a tomar decisiones correctas, a menos estrés, quererte a ti mismo, porque luego te levantas en la mañana y dices, uy, no, y no. Pues es cuando te debes de querer más a ti. Claro, viene la queja, ¿no? Cuando tú asesoras, Nacho, ¿sí? Cuando tú asesoras a alguien, ¿sí? ¿Cuáles han sido las dificultades que has tenido en esta toma de conciencia por parte de la gente que asesoras? Lo primero es romper paradigmas. Creo que eso es a veces lo que más cuesta trabajo. Digo, tengo muy buenos clientes y médicos también, ahí luego van a ver el podcast, pero el romper paradigmas es a veces lo más difícil de quitarle a alguien que le ha ido bien. Claro. Porque si le va bien, es como decimos a veces en el fútbol, pues equipo que gana no se cambia o alineación que gana no cambia. Pero no quiere decir que esa alineación tal vez sea la perfecta. Ha ganado, pero no ha sido la perfecta. No hay nada perfecto, pero al empresario o al emprendedor que le va bien o que más o menos ya va teniendo un rumbo, quitarle a veces paradigmas de una toma de decisión o de un ajuste, eso es lo que a veces más ha costado trabajo. ¿Qué digo? Lo han acatado, pero es lo más difícil, quitar el paradigma. No, claro, y más cuando llevas años haciendo lo mismo, ¿no? Sí, digo, hoy los jóvenes, empresarios jóvenes, estoy hablando de 50 más todavía, pero los que van ahí con 45, 48, 50, sí, ahí se ponen ahí con... Más o menos. Más o menos. Los chavos de 25, bueno, ya tengo 44, pero los chavos de 25, 22, 20 a 30 y tantos,
Todavía ahí la tecnología les ayuda mucho y todo eso. Los jóvenes de 40 y tantos a veces se ponen más rejegos, pero también ya están tomando conciencia en esos cambios, en romper el paradigma, tal cual. Sí, bueno, pues los paradigmas los vamos generando de generación en generación, ¿no? Y vamos viendo las escuelas, las old school, ¿no? En donde vamos viendo que vamos aprendiendo cosas que hoy ya no nos sirven, ¿no? Y cómo tenemos de alguna manera nosotros que reinventarnos para poder estar de alguna manera al día, ¿no? Y que esta información que a mí se me hace muy, muy importante y muy puntual lo que tú estás haciendo y esta combinación que haces de mente, emociones y cuerpo y además esta parte financiera se me hace muy importante. ¿Por qué? Porque tú sabías que las finanzas están relacionadas con la relación con el padre. Sí, claro, sí, sí, sí. Bueno, entonces, imagínate una persona que no ha tenido una buena relación con su papá, ¿sí? En donde ha tenido problemas, obviamente, pues no va a tener unas finanzas muy adecuadas, ¿no? Entonces, cuando tú hablas de esta parte de los vacíos, a medida en que yo voy trabajando, ¿sí? Esta relación que no fue muy buena, de alguna manera transgeneracional, porque vamos viendo la línea y dices tú, ¿cómo es posible desde el abuelo, desde el bisabuelo, no? Sí, va pasando. Y va pasando. Y que la realidad es que hubo un punto en donde alguien ya no tuvo y que no saben ni por qué. Y cuando miramos esta parte de nuestro linaje masculino, ¿y cómo fue tu relación con tu papá? Pues no muy buena. Pues empecemos por ahí, ¿no? Entonces vas como esta parte fortaleciendo y obviamente segurito que vas trabajando esto que se me hace tan importante, que son los paradigmas. Sí, más que ahí, lo que tú dices es porque también uno ya empieza a analizar y a estudiar un poquito más a profundizar para decir en qué la estoy regando y sanar pues, tu niño interior, sanar la relación con tu mamá, con tu papá, ver en dónde sí, decir, bueno, de aquí para adelante es algo nuevo, pero sí es aprenderte a conocer para poder también sanar todo tu entorno pues familiar también y que no sea otra brecha generacional que siga para tus hijos y tus nietos y así. Sí, pero la ventaja de ahora es que ya todos tenemos un poquito más de conciencia de esto y poder incluir este tipo de herramientas para poder mejorar, ¿no? En todos los ámbitos y en lo profesional, en esta parte financiera y me regreso a lo primero que estábamos comentando acerca de si no sabemos esta parte de la contabilidad, que no nos enseñaron de verdad. La parte administrativa, que es tan importante, pero también conocer cuáles son los beneficios de mi empresa también, ¿no? Si tú eres una persona física o si eres una persona moral, ¿cuál es la diferencia en dónde debemos trabajar? ¿Nos puedes decir? Sí. Yo asesorando realmente también a jóvenes, a veces me dicen, ¿con qué inicio? Esa es la pregunta de todo mundo. ¿Qué hago? ¿Mi empresa o me doy de alta como persona física? La persona física pues es la de uno donde vas al SAT, te das de alta con tu firma electrónica y ya puedes empezar a operar técnicamente, a facturar y a generar tu cuenta bancaria. Que también ese es otro punto que ahorita les digo. Pero si tienes un recurso no limitado, pero que poco a poco vas a generar, creo que una persona física te ayuda para no gastar en un acta de la empresa, que un acta te debe de salir alrededor de unos 10, 12 mil pesos, más la tramitología de la empresa. Entonces, si vas iniciando, creo que darte de alta como persona física está perfecto para iniciar tu entorno empresarial. Porque también puede ser de que estés trabajando en alguna empresa, porque también no necesitas ser el empresario del año, sino si estás trabajando en una empresa, me decían, oye, ¿cómo puedo generar un segundo ingreso? Ah, pues date de alta. ¿Cuántas horas pasas en la empresa? No, pues 8 o 10 horas. Si estás 8 o 10 horas, ¿tienes un vehículo? ¿Tienes un carro? Sí. Mételo en una plataforma de transporte. Te das de alta como persona física, rentas tu carro que está 8 o 10 horas parado ahí, generas un ingreso extra, tú sigues trabajando, te pagan tu sueldo, pero sigues generando una empresita más. Claro. Y cuando salgas ya vas a tener tu carro lavado con gasolina y un fee que te va a pagar en la plataforma de carros para que tengas un extra. Entonces dicen, oye, sí, ni no necesitas ser el empresario del año. Si vas a generar un negocio nuevo,
Con tu persona física, pues no te cuesta ahorita, entonces te das de alta. Si ya tienes avanzado la persona física, ya generas un ingreso, ya tienes pues realmente colaboradores, pues a veces sí puedes pasarte, que ya es formal, pero ya puedes pasarte a un tema de empresa, donde le des más fuerza, donde tienes más posibilidades de créditos bancarios, mucho mejores tasas por ser empresa. Ya tienes un establecimiento, valga la redundancia, establecido en algún lugar donde ya pagas una renta. Entonces, es dependiendo cómo vayas analizando tus finanzas personales, tus finanzas empresariales, para que te dé para dar el siguiente paso de una empresa. Ok. ¿Y cuál sería, Nacho, la diferencia entre una SS y una AC? ¿Cuáles son los beneficios? Las sociedades civiles son más las empresas. Esas empresas, o ese etimológicamente, empresas lucrativas y no lucrativas, son la sociedad civil, las hace el notario para un efecto de servicios, como prestación de servicios profesionales, de abogados, contadores, arquitectos, diseñadores en general, ¿no? Psicólogos, doctores, para una sociedad civil. Y la asociación civil se encuadra en la ley del impuesto sobre la renta, que es el título 3, que el título 3 para empresas no lucrativas. La sociedad civil o las asociaciones civiles serían exclusivamente para escuelas, para colegios de agremiados, para fundaciones, asociaciones que van a ser un fin de altruismo o donaciones. Entonces, claro, sería como las dos vertientes. Si quieres tener una fundación, una asociación y todo, te sirve la asociación civil. Y la sociedad civil es para exclusivamente servicios. Sí, claro, porque mucha gente se confunde, ¿no? Entonces, para que la gente tenga esta parte de información, cuál es la diferencia entre una AC y una SC, y también una persona física, y después que si entras como un RIF, ¿cuál es? A ver. ¿Qué ventajas tiene? Esa es muy buena pregunta, porque muchas veces me preguntan, oye, ¿cómo inicio? Hoy en día tienes una ventaja que es el RIF, bueno, el régimen de incorporación fiscal te da un beneficio donde tienes que pagar muy poquito impuesto. Poquito es el 1.25 al 2 y cachito, más o menos. Pero realmente es el beneficio donde pagas muy poquito impuesto. El RIF es exclusivamente para personas que no tienen empresa o que no han tenido dadas de alta como personas anteriormente, personas físicas anteriormente. Si vas a iniciar, te va a encuadrar perfectamente el RIF o el régimen de incorporación fiscal o el RECICO, pues el régimen que ese es el beneficio. El régimen, ¿va? Y el tope son 3 millones y medio de pesos al año. Si llegaras a exceder, en automático el SAT te cambia de régimen a el régimen de personas físicas generales, el cual ya tiene que llevar, ¿cuál es la diferencia? Régimen de personas físicas generales, tienes que llevar contabilidad 100% al mes, presentar declaraciones al mes, hacerte tus deducciones y con las tasas máximas, ¿no? Desde el 1 punto y cacho hasta el 35%. Y el régimen de incorporación fiscal o el RECICO, tienes el tope de 1.25 al 2 y cachito con 3 millones y medio. Presentas declaraciones bimestrales sobre tus ingresos y no tienes la obligación de presentar la declaración anual. Es una chulada. Sí. Sí, pero para los que tienes el ingreso, empezando. Sí. Sí, y por ejemplo, ¿cuánto tiempo pagas ese impuesto? Porque creo que después de ciertos años ya no. Tienes prácticamente 10 años, que es para que puedas establecerte ya en ese régimen. Pasando los 10 años se te va a hacer el cambio, que digo, hoy en día con todos los cambios, pues igual, así que el gobierno puede decir, se acabó el reciclo y ahora todos van a ser régimen general, ¿no? Pero ahorita todavía tenemos la posibilidad de que te da 10 años. Muchas veces me ha tocado con varios colegas que dicen, no, yo no me quiero dar de alta porque yo no quiero pagar impuestos, ¿sí? Pero pues también están limitados en muchas cosas, ¿no? Entonces dices tú, pues, ¿qué es lo que piensas hacer? Si piensas dar un curso, necesitas que te facturen, ¿no? Y después, ¿dónde entra tu dinero? Tienes que tener una cuenta que, pues, de alguna manera, pues, te van a decir, a ver, ¿de dónde entró este dinero a tu cuenta? Y tienen esta idea de que si se dan de alta como sea, pues ya los tienen vigilados. Y creo que es un error. ¿Tú no lo crees?
Justo ahorita que dices eso les decía que les iba a decir lo de las cuentas bancarias. En los bancos, erróneamente luego te dicen o te van a abrir una cuenta y ¿qué quiere? ¿Una cuenta fiscal o no fiscal? Es pésimo. Todas las cuentas son fiscales. O sea, no hay manera de que te digan cuál es fiscal y cuál no. No, todas las cuentas son fiscales porque todos los bancos están obligados a rendir un informe a la inteligencia financiera para la prevención del lavado de dinero. Todos. No hay uno que no. Ni las fintech, todas te obligan a dar un informe. Pero lo que comentan a veces colegas o personas que dicen, no, es que no me doy de alta para no pagar el impuesto, para no llevar contabilidad, que es un rollo, un relajo. Podrán tener razón en el punto de decir que sí es un relajo, pero si conoces desde un inicio tu esencia y estados financieros y tomas de decisiones, puedes llevar la contabilidad perfectamente. Si el día de mañana trabajan, dan cursos, capacitaciones o lo que vayan a realizar, les van a depositar dinero a la cuenta. ¿Cómo van a justificar ese dinero en la cuenta? ¿Y cómo van a pagar una casa, un carro o lo que vayan a comprar el día de mañana con créditos? O sea, que también te lo solventa con soporte si no estás o dado de alta o te están pagando por algún recibo timbrado. Entonces, sí es importante porque hoy en día el tope para comprar una casa son 850, 900 mil pesos en efectivo. ¿Qué dices? Bueno, pues tengo ahí, pero hoy en día... ¿De dónde sacas lo demás? ¿De dónde sacas? Si te quieres comprar una casa de 2, 3, 4 millones, ¿de dónde vas a sacar lo demás? ¿Cómo lo vas a comprobar? Es que, híjole, a mí se me hace súper importante porque y además te limitas a crecer. O sea, tú Sí, mismo claro. te vas limitando a crecer a muchas cosas. Claro que implica, pues sí, tienes más gastos, pero bueno, hay que saber también cómo poder mover esto y de alguna manera estar perfectamente bien con el SAT, saber también tener un buen administrador. Eso yo creo que es lo más importante en una empresa, ¿no? Y como dijiste tú hace rato, involucrarte, saber, porque muchas veces no te involucras y te das cuenta, ¿no? Y cuando ves también el saber costear. O sea, se me hace tan importante eso, saber costear, porque a veces no sabemos costear. Y entonces también ahí hay una merma y hay una pérdida, ¿no? Siempre digo ¿cuál es tu costo? No, pues esto y esto. Supongamos 3 puntos, ¿no? Mi nómina, la luz, la renta, esto. Pero jamás es muy raro cuando ponen en sus costos la hora que uno va a dar. La clave de todo es ponte hasta arriba con tu hora. ¿Cuánto vale tu hora? Para mí, lo más valioso de uno es el tiempo. Regalar tiempo, pues está regalando horas de trabajo, horas de lo que tú quieres. Entonces, si pones tú costeado cuánto vale tu hora, ya estás costeando que vas a recibir un sueldo o vas a recibir un fee por tu hora. De ahí partimos. Si ya tienes basado todo tu costo, ya puedes vender tu asesoría, tu consultoría, tu curso, tu conferencia, lo que tú quieras. Claro. Pero costando, obviamente poniendo tus horas, porque te ha costado para llegar a donde estás. Esa es la clave de cualquier negocio. Lo primero que tienes que hacer es pagarte tú, sacar tu sueldo tuyo, para que así no exprimas al negocio de sacarle más dinero de lo que es tu sueldo. Claro, y no dejarte al último. Y no dejarte al último. Qué importante, ¿no? Qué importante es todo esto que nos estás comentando y más la toma de conciencia y más la acción. Esto es importante porque igual podemos tener la información, pero si no lo llevamos a cabo, sí, ahí no queda. ¿Sí? Entonces, ya se terminó el tiempo que se me pasó rapidísimo, pero me encantaría de veras, Nacho, que nos dijeras 5 claves que la gente debe de tomar en cuenta para poder cuidar sus finanzas. El primero es cuida tu cuerpo para que puedas generar abundancia. El segundo es agradecer siempre. Todo va relacionado con las finanzas, creo yo. El segundo, que es muy importante, es siempre agradecer lo que tienes. El tercero, antes de que vayan a gastar en algo, porque es gastar por una necesidad, analiza si lo necesitas o lo requieres. El cuarto, conoce tus estados financieros personales y empresariales. Un curso básico de finanzas, uno mío, el que sea, pero un curso básico de finanzas es importante. Uh-huh. Y el quinto, que es creo que ahonda en todo lo demás, es analiza
bien a dónde quieres llegar para que tengas la mente de dónde vas a invertir. Bien. No, bueno, 5 claves, hay que seguirlas y la decisión la tomas tú. Y bueno, hoy entramos a una parte que me encanta, Nacho, porque bueno, obviamente me encanta conocer a la gente que yo invito, ¿sí? Y desde esta parte más íntima, podríamos decir, ¿no? Entonces, ahí enfrente de ti, si tú te das cuenta, tenemos 2 juegos de cartas, Sí. ¿sí? Vamos a ir con el primero y estas se llaman el arte de expresar, ¿sí? Entonces, vas a tomarlas, las vas a revolver 2, 3 veces, las veces que tú quieras. Ajá, las de acá. Uh-huh. Esas no, esas al ratito. Ok, estas. Ajá. Las vamos a revolver. Y me vas a pasar 3, ¿sí? Una, Okay. 2 y las de abajo 3. Bien. Ahí vamos. Ok, ahí va. Si pudieras hacer algo sin vivir las consecuencias, ¿qué harías? Aventarme de un paracaídas. ¿Cuál sería la consecuencia de aventarte en un paracaídas? Que no se abra el paracaídas y quede ahí, me dé un paro cardíaco o realmente sacar a veces la energía que a veces uno lleva dentro. Adentro, la carga emocional. La cara emocional, sí. Bien. Hay uno, no me acuerdo cómo se llama, en Estados Unidos, no sé si ha sido, que es un simulador que si te aventaras de un avión. ¿No ha sido? No. Skyfly, creo que se llama así. Lo máximo. Ahí no te vas a caer. Y tienes esta sensación de libertad que dices, ¡wow! Sí, ¡Grita! y que realmente antes lo tenía, digo, hoy Sí. que tengo hijos, a veces te la piensas más, muchas más veces por decir, Ajá. ¿qué pasa? Pero espero algún día lo voy a lograr, lo haga. Vas a ver que sí. Sí. Yo ya lo hice. Sí. Y me persiné y dije, no, Dios de mi vida. Ese a es, ver, ¿no? y es que sacas No, sacas todo. Sí. Lo que pasa es que mi familia es muy extrema y yo no. Entonces, cuando yo, hazlo. Y era la única que quedaba, yo decía, qué vergüenza, ¿no? Pues ahí voy. Dije, pues a ver qué pasa, ¿no? Pero se siente increíble. Sí, eso. Ok. Lo vamos a hacer. ¿Cuál consideras que ha sido la mejor etapa de tu vida y por qué? La mejor etapa de mi vida creo que es hoy, porque trato casi siempre de vivir. He aprendido a vivir el presente. Bien. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas el pasado me enseñó para estar hoy presente y el futuro pues totalmente no conoces de él. Entonces creo que hoy siempre va a ser mi mejor día. Bien, y es la realidad. ¿En qué área de tu desarrollo personal estás más enfocado? En finanzas y en un tema de positivismo, de poder motivar a la gente para que crea en sí mismo y que salga adelante con sus finanzas personales. Bien, así que eso es lo que más me gusta. Y la motivación, y como estamos tan motivados, ahí te van las otras cartitas, ¿sí? Esas son... ¿Te has escuchado hablar del tarot? ¿Sí? Ok. No es un tarot para decir el futuro, porque no. Sí, es para ver qué necesitamos todavía trabajar en nosotros mismos. ¿Te parece? Ok, tómalas, por favor. Y la revolvemos. Y sí, unas 7 veces. Así bien concentrado. Agarras una carta y me la pasas. ¿Una? Ajá. Sí, no vamos a hacer tira de tarot porque estaría padrísimo aquí, ¿no? Sí. Ya me emociona. ¡Wow! No es porque lo quiera hacer sentir bien, pero pues sí se lo tengo que decir. Esta carta es divina. El rey de copas, o sea, tú estás súper empoderado, sabes manejar tus emociones. Te quiero felicitar. ¿sí? Gracias. Aquí te está diciendo que has trabajado mucho para saber, de alguna manera, gestionar cada emoción que te llega. Entonces, sigue así, sintiéndote en esta parte de poder personal, de que cada situación que te llegue en tu vida, sepas qué hacer, cómo hacerle, como lo dijiste tú, a través del aquí y el ahora. Es correcto.
¿sí? Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, de veras. Y por favor, quiero decirles que vayan a la gran conferencia que va a dar Nacho. Entonces, dinos, ¿cuándo es la conferencia y tus redes sociales? Mis redes sociales, en todas mis redes sociales y en el podcast, en todos me encuentran como Nachito Conecta. Conecta porque me gusta conectar con las personas. Y el 26 de junio en Palco es la conferencia en el Teatro Moncayo. Estaremos Iván Martz, Pablo Latapí, Luis Mata, Oso Traba y tu servidor. Bien, así que no se lo pierdan, ¿sí? Sí. Y síganlo en sus redes en... Nachito Conecta. Y te voy a dejar hasta también unos boletos para que los regales ahí en tu comunidad. Con mucho gusto. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Nacho. Y acuérdense, los límites los pones tú. Yo soy Lorena Garzón, sanando desde el corazón. Nos vemos.